Buenas noches, estamos probando sonido, ya vamos a arrancar para que la gente se vaya conectando, ir haciendo unas pruebas aquí a nivel de las redes sociales. Okay. Estamos probando sonido, ya vamos a arrancar para que la gente se vaya conectando, ir haciendo... Okay. Sí. Esa es de tu personal. No importa. Buenas noches a todos los que se están conectando. Váyanlo haciendo porque estamos haciendo nada más unos ajustes. Y prepárese, tráigase un cafecito, tráigase agüita, traiga donde apuntar. Ok, así espérate. Tal vez en inglés. Vamos empezando. Ok. Espérate. Este es hospital veterinario. No te sale como página. No, hacerlo en el personal. También ahí lo podemos. Buenas noches, estamos haciendo unos ajustes, ya nos vamos a arrancar. Hoy tenemos una entrevista lindísima. Aquí. Vamos dándole me gusta y compartir la página para que tenga buen alcance. Bien. Sale Salir un toque de aquí. Ok, ya vamos empezando. Vamos a buscar aquí nada más. Ahí está. Bien. ¿Y este es acá? Bien. Para transmitírselo yo aquí. Meta en la página del hosting. Bueno, vean. Hoy estamos acá con una entrevista lindísima y se van a preguntar el match que estamos haciendo hoy entre el doctor Miranda URL y el doctor Jorge Rodríguez. ¿Ok? Listo. Ahí estás. Ok, siguiente. Creo que Ahí está. Ahí estamos. Ok, ya. Ahí estamos. Buenas noches entonces a todos. Damos por inicio esta entrevista. Doctor Jorge Rodríguez, muchas gracias por aceptar estar aquí, ¿verdad? Como otorrino, súper frecuente todas las patologías que vemos a nivel de oído, las otitis son súper frecuentes. Y tuve la curiosidad de saber, bueno, si en humanos es tan frecuente la patología de oídos, entonces, ¿qué pasa en animales? Esa fue la primera pregunta que yo tuve, la primera curiosidad. Llamé al doctor y le dije, mira, tengo este tema, ¿qué te parece si nos empiezas a dar contenido de valor y que nos cuentes esto? Primero que todo, les quiero contar que el doctor Jorge Rodríguez Saborido es una persona que ya tiene más de 20 años de trayectoria aquí en San Carlos. Tiene un hospital veterinario totalmente equipado, hay sala de operaciones, hay laboratorio,
tiene a especialistas que vienen a la zona. Y cuéntanos un poco, Jorge, sobre esto, sobre la historia, y venga bien. Muchísimas gracias para empezar. No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos y con todas las personas que nos siguen hoy. Bueno, la farmacia, solo para empezar así rápidamente, hacerlo breve, la farmacia empezó hace 40 años, la fundó mi padre, que todavía está con nosotros acá trabajando en la empresa, solo que desde la casa, con teletrabajo. Por eso es que el que lo conoce sabe que o no lo ha visto últimamente, y es que está desde la casa manejando todo y haciendo toda la parte de pedidos, toda la parte administrativa. Y ya hace 40 años que empezamos, o que él empezó. Yo empecé a venir aquí como con 6 años, una cosa así chiquitillo. Y bueno, me fui para Brasil, saqué la carrera en el 95, del 95 al 2001, y me regresé y montamos lo que es la clínica, que empezó muy pequeñita. Recuerdo que era en el edificio viejo, una bodega botas que habíamos remodelado, y ahí hacíamos todo. Y ya a los 3 años se hizo ya el edificio como tal, como hospital, con todas las áreas y todo. Y bueno, con el tiempo se invirtió en equipo, con el tiempo se invirtió también mucho en formación, en educación continua, en cursos, congresos a nivel mundial. Y hoy por hoy ya son 20 años de estar aquí trabajando y amando lo que nos gusta, lo que hacemos, ¿verdad? Que nos encanta. Súper bien. Realmente cuando vine acá me llamó mucho la atención porque es un hospital súper equipado, ¿verdad? Nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en hospitales, que somos especialistas, que conocemos el ámbito de cómo funciona esto, súper equipado. Ahorita estamos en este hábitat que es el laboratorio, entonces súper eficaz, súper eficiente. Es decir, si usted hoy día trae a su mascota y tiene una emergencia, ¿verdad? Aquí mismo tiene la capacidad de poder resolver el problema, de poder diagnosticar, de poder tratar. Bueno, y eso es sumamente poderoso. Allá en la ventana allá está el quirófano también, anestesia y todo, lindísimo. Todo inhalatorio, y de hecho es el único equipo acá en Ciudad Quesada con anestesia inhalatoria. Es un quirófano completo, tenemos unidad de cuidados intensivos, tenemos todo lo que es monitoración en cirugía, hay más de una bomba de infusión para pacientes pequeñitos, la radiología es digital. Justo tenemos, hace unos minutos hicimos un contraste, una radiografía con contraste para un paciente con esófago. Y está la ambulancia también, que mandamos en las emergencias. Y con esto de la pandemia, Luis, estamos dando mucho el servicio de express. Entonces sale el carro, es gratuito, sale el carro en las mañanas, sale el carro en las tardes, van y reparten la mercadería en Ciudad Quesada, es gratis. Y también tenemos el traslado de mascotas sin cobro. Entonces queremos ayudar a la comunidad de esta forma, para que no tengan que salir de casa, que se queden lo más que puedan en su casa. Tenemos otras modalidades, estamos implementando el teletrabajo, lo hacemos más que todo con gente que son clientes que se van a otros países. Entonces por teletrabajo, por consulta virtual, atendemos a estos pacientes en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en una ciudad que no recuerdo ahorita el nombre, pero también. Y pues aquí estamos, y tenemos una novedad también, y es una buena noticia, y es que estamos de aniversario con 20 años de clínica. Wow, o sea, felicidades, ¿no? Gracias, terminé en el 2001 y estamos en el 2021 y queremos celebrarlo, queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado estos 20 años, a todos los propietarios de esos miles de mascotas que hemos atendido, y hemos hecho un estudio de mercado, eso te lo digo, es una primicia, además no lo hemos ni siquiera anunciado en nuestras páginas. Hemos hecho un estudio de mercado y vamos a tener unas tarifas en clínica y en vacunación como nadie en la zona, por lo menos en Ciudad Quesada, y pues eso es para que aprovechen, ¿verdad? Es nuestra forma de decir gracias y por estos 20 años de apoyo que nos han dado acá en la comunidad. Excelente, Jorge, felicidades, buenas vibras y a seguir adelante, ¿verdad? Para los que no conocen o ya conocen el Hospital Veterinario Ganagro, ¿verdad?
está realmente aquí en Ciudad Quesada. A este costado está el parque, entonces súper céntrico. Bueno, hoy en día saben que tienen todas estas facilidades. Bueno, empecemos porque cuando yo te conté la historia, ¿verdad? Otorrino, ¿verdad? Médico humano, veterinario, problemas de otitis en humanos. ¿Qué ha pasado en animales? Cuéntame, ¿es frecuente las patologías de infección de oídos en animales? Para toda la gente que se viene conectando, nos puedes ir dejando las preguntas. Esa es la oportunidad que tienes. Si tienes alguna mascota, presta mucha atención porque van a haber tips poderosos para que los puedas aplicar. Y nos puedes ir dejando las preguntas y aquí las vamos viendo. Luis, curiosamente, el último paciente que vimos hoy es una otitis. Una otitis. Sí, el último paciente. Es muy común, es tan común, digámoslo así. Tenemos condiciones que favorecen, por lo menos en los perros, las otitis. Y una de ellas es el clima que tenemos acá en San Carlos, la humedad alta. Hay razas que tienen predisposición también. Hablemos un pastor alemán, hablemos un cocker, un poodle también. Y te digo que está o más bien, subdiagnosticado, porque muchos pacientes, o muchos, digámoslo, clientes que vienen a la peluquería canina no saben que tienen, los propietarios no saben que tienen afectación en los oídos. Y nos pasa mucho, es muy común que vengan los perritos a peluquería canina y después los suban a la clínica, al segundo piso, porque vienen con otitis. Es muy común. Y muchos propietarios no saben, por eso me encantó cuando me dijiste que nos reuniéramos, porque el tema es de todos los días. Bien. Y de verdad mucha gente no sabe que su mascota está con problemas en los oídos hasta que la cosa se pone un poco más grave. Tenemos síndrome vestibular, por ejemplo, en perros, ya cuando la cabeza viene inclinada, ya cuando vienen con mucho dolor, llorando y con secreciones y cosas, ahí es muy fácil diagnosticarlo. El punto es, y ojalá que la gente lo haga en casa, antes de que lleguemos a esos niveles en que a veces tenemos pérdida de audición, tenemos ya problemas mucho más serios. Bien, vamos a ir haciendo como una comparación y al final vamos sacando conclusiones con respecto a la parte animal-humana. En la parte otorrino, la otitis es súper frecuente. Es una de las consultas más frecuentes, la otitis externa es sumamente frecuente, ¿verdad? Pues obviamente tenemos la facilidad de que como humanos podemos hablar y decir me duele el oído, o si tenemos un chiquito también por lo menos podemos describir. Ahora, de todos los animales que hay, o los que vos ves, ¿cuál es el animal más frecuente en patologías de otitis? ¿El perro? El perro. El perro. Sin duda. Ok. No, definitivamente el perro es el que más vemos con esto. ¿Tiene alguna afectación si es macho o si es hembra? No, es una buena pregunta. No. Tampoco hay una edad. Okay. Sí, te digo, es más, depende. Tenemos otitis por muchas causas. Tenemos la otitis alérgica, que es la más común, yo diría, que está asociado a a malos o al consumo de malos alimentos, digámoslo así. Tenemos la otitis bacteriana, por bacterias, la otitis por hongos, tenemos la otitis alérgica que te conté y la que es por parásitos. Bien. En los cachorros pequeños tenemos más que todo por parásitos. Okay. Hay un ácaro, es un tipo de sarna que se llama Otodectes, y el Otodectes es muy común y lo veo siempre en cachorros que vienen recién comprados de algunos creadores o se lo compran a alguien, y cuando vienen a la clínica para sus vacunas le detectamos la otitis por ácaros. Es muy común y generalmente la característica es que la cera es oscura, es una cera negra. Eso es típico. Cuando lo vemos con el otoscopio podemos ver unos puntitos, son unos ácaros muy grandes, entonces uno ve unos puntillos caminando en el otoscopio, digamos en la imagen, en la vista, y eso lo tomamos, lo vemos en el microscopio y siempre es una sorpresa para el propietario cuando ve aquel tamaño de ácaro en la microscopía. Bien. Entonces, depende. En cachorros es más por ácaros y en adultos es más la otitis por hongos o por bacterias. Bueno, y
atópica o la alérgica, que esa le gana a cualquier otro tipo de otitis, ¿verdad? Bien, en humanos, digamos, la otitis externa es sumamente frecuente por el clima, la humedad, el uso de aplicadores. En animales, ¿los dueños usan aplicadores con sus mascotas o no es frecuente? No se acostumbra, de hecho Ok. no se acostumbra. La anatomía es bastante diferente, pero normalmente no los usan. Normalmente ni siquiera le ponen nada a los oídos Bien, o les prestan atención. Hay productos, Luis, que son para prevenir las otitis, ok. que podemos hablar de eso un poco. Existen, hay medicamentos que se ponen de forma preventiva cada vez que se baña la mascota en casa, qué sé yo, pero la gran mayoría de los propietarios no se fijan mucho en los oídos. Entonces, a ver, para ir educando un poco a los que se van conectando, hoy estamos aquí con el doctor Jorge Rodríguez y para los que ven esto en retransmitido, pueden ir dejando unas preguntas. Estamos hablando de la otitis canina, es una consulta súper frecuente aquí en el Hospital Veterinario Ganado. La otitis canina entonces quiere decir que se inflama toda la pared del conducto auditivo del perrito. Tenemos varias presentaciones. Ok, La típica es la otitis externa, Ok. como mencionas, Doc, en humanos. ok, Generalmente los síntomas que vamos a ver un perro que sacude la cabeza, ok, vamos a ver un perro que se toca la oreja. En casos más avanzados, bueno, vamos a tener la piel roja dentro del oído, usted revisa y van a ver que está rojo la piel, está inflamado. Y vamos a tener ya en casos más avanzados perros que se quejan, que lloran. A veces he tenido pacientes, y es muy interesante, recuerdo un paciente que ese paciente lloraba y nadie sabía por qué, y cuando revisamos los oídos era una otitis. Él no se tocaba la cabeza, él no se rascaba los oídos, nada, y el problema de la otitis se trató y listo. Entonces, yo lloro o quejido sin razón, y en casos todavía más avanzados tenemos ya las otitis más profundas, donde empezamos a tener síndrome vestibular, inclinación de cabeza, incoordinación, ya son pacientes cuando que ya no afecta pueden. la parte interna. Exactamente. Ahora, ¿hay razas que son más predispuestas a padecer otitis que otras? Sí. Te comentaba, el pastor alemán es famoso, el cocker, que ahora no se ven tantos, pero en su época, que había muchos, era una cosa increíble. El cocker, el pastor, el poodle es muy común. El poodle es el que te digo que es tal vez más subdiagnosticado, o sea que los propietarios ni saben que el perro tiene otitis. Y son los que encontramos en peluquería canina, que vienen para grooming normal, no se sabe que está enfermo y aquí los vemos. Ahí me mandaron una pregunta antes, una persona, Luis Matos, mandó una pregunta con respecto al tema de un perro que él tiene que es un bulldog. La anatomía del pabellón auricular es un factor predisponente para otitis. Súper, Sí. siempre. Por eso el cocker. El cocker tiene la oreja muy grande y es una oreja que cubre completamente, digamos, lo que es el oído, estoy hablando de la parte de afuera, y es muy húmeda. Entonces, por eso es un perro con predisposición. El pastor alemán tiene el problema de tener las orejas un poco más abiertas también. El poodle no es tanto por la anatomía, sino por la alimentación, porque son más que todo otitis atópicas o alérgicas. Okay. Entonces no está tan asociado a la forma de la oreja ni nada de esto, sino más y hay una cosa que predispone, Doc, que es los pelos dentro del canal auditivo. Entonces es muy común que los bañen en casa, no hacen la limpieza del canal auditivo, que para eso hay productos especiales, que los usamos en peluquería. Hay unos polvitos que uno le pone en el canal auditivo y puedes sacar los pelos. ¿Sí? Y no ponen tapones ni nada, eso es una forma de prevenir, es un buen tip. Entonces, si los bañan en casa, es importante que pongan un taponcito de algodón en el oído, en el canal del oído, después hay que sacarlo, y para que no se vaya agua. Y si pueden, que sería lo ideal, jalarle los pelillos, mejor, porque así hacen una limpieza de una vez. Existen productos que te comentaba, como hay unos 3 que recuerdo ahorita, son fáciles de conseguir en farmacia, que se aplica y entonces se mantiene un ambiente sano en el oído, digamos así.
Bien, entonces, como factor de síntoma para identificar si su mascota, su perro en este caso, presenta un dolor de oído, el primero que todo podemos hablar de dolor. El perrito generalmente se va a estar tocando, ¿verdad?, la oreja, principalmente en ese tema. ¿Afecta la parte de alimentación? ¿Es un perrito decaído? Sí, es cierto. Algunos pacientes vienen con la historia de que no están comiendo bien, que están perdiendo peso, y de que están apáticos. Eso es importante y es bueno que lo mencione, que lo mencionaras. Algunos perros, yo digo que los perros son muy valientes. Aquí vemos situaciones de accidentes, cosas horribles, heridas feas y cosas, y los perros no vienen pegando gritos. Ellos vienen que no se mueven, más bien. Algunas veces, cuando los auscultamos, los escuchamos. Es triste porque usted no cree que no está con dolor, y cuando lo ausculta no escucha un quejido. Entonces, ellos son muy valientes. Algunos perros, lo que van a hacer cuando tienen un dolor de oídos es mostrarse de forma apática. Usted los va a ver como durmiendo más, aparte, que está en un rincón y no se levanta. Y eso es un perro que puede estar con dolor, no solo de oído, de artritis, por ejemplo, o un dolor abdominal por algo que se comió, pancreatitis o tanta cosa. Y esos pacientes o esos perros que tenemos en casa y que de un pronto a otro los vemos más queditos, son perros que hay que prestar atención también. Pasa mucho en perros viejitos, que entonces dicen, no, es que ya está viejito, entonces duerme más. Sí puede pasar por eso, pero también puede ser un perro que tenga artritis por la edad y que empiece a estar más acostado por dolor. Entonces, que esté solo ahí tranquilo no siempre es bueno. Hay que tener cuidado. Bien, se me ocurrió una pregunta ahora, porque la producción de cera, ¿verdad?, en humanos es súper frecuente, y tapones de cera impactados por mucho tiempo podrían provocar otitis. ¿En animales pasa igual? No lo vemos tan común. No, eso no lo vemos. Casi siempre, si hay una sobreproducción, lo normal en un perro es que le revisas el oído y esté limpio. Si hay sobreproducción al punto de haber cera, y también si tenemos cera, la que te decía antes, una cera oscura en el otodectes, en el ácaro, en la otitis por ácaros, no es lo común. Si hay mucha cera, entonces hay algo que está mal, o una alergia, o un ácaro, o incluso alguna infección bacteriana. Pero lo normal en un perro es que usted abra la oreja y esté piel sana, color normal, color claro más bien, sin cera. Bien. Otra pregunta. Hay personas que les gusta llevar a sus mascotas tal vez a un río, al mar, a veces los meten a la piscina. En humanos existe una otitis del nadador, que el factor de agua es un factor predisponente. ¿En animales existe? Ese es el problema con los perros que bañan y no ponen el taquito de algodón. Entonces se le va agua al oído, se mantiene la humedad, y en este ambiente tenemos una otitis muy fácil. Bien, sumamente importante. Si tuviéramos que enumerar, empezando como el lugar más frecuente, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que ustedes que nos están viendo sepan hoy en día para padecer de otitis en perros? Sí. Definitivamente la alergia atópica gana por mucho. Ahora, normalmente, esto es importante, porque mucha gente ve los síntomas, pero no los conoce. Entonces, lo típico de la otitis atópica, tenés un perro con lamido. Son perros que generalmente, digamos que el 95% de ellos se van a lamer las patas. Entonces mucha gente dice, mira, es que mi perro es muy aseado porque cuando lo pasamos al sillón o a la cama empiezan a lamerse las patas en la noche. Eso, más que una maña y más que un buen hábito higiénico del perro, es generalmente asociado a un problema de atopía. Y esas mascotas, cuando uno va y lo revisa, generalmente tienen, mi asistente le llama piel de gallina, ya los conocemos, así le puso ella. Entonces lo típico en el paciente atópico es que no solo tiene picazón en los oídos o una irritación a veces leve, a veces más grave, sino que tiene lamido en las patas, y en la piel de la oreja, lo que llamamos la parte interna de la pina,
se hace una irritación que se ve como si los poros se resaltaran. Entonces ella dice que tiene piel de gallina. Y así le pusimos acá en la clínica, piel de gallina, y es muy típico en el paciente que se lame las patas y que es atópico. ¿Y por qué es atópico? ¿Por qué tanta alergia? Por los alimentos. Okay. La mayoría de los alimentos económicos, comerciales, incluso de marcas de peso, causan alergia con el tiempo. Entonces, una vez que el perro se hizo alérgico, y esto es importante, hablemos que el perro come alimento de pollo como la gran mayoría. Se hizo alérgico al pollo que viene en un alimento económico que no es pollo de primera calidad, que es un pollo de casi desecho, y empieza con síntomas. Después, pueden pasarse al alimento más costoso, al más bueno, al mejor del mundo, que si tiene pollo, sigue el problema, porque la alergia no es el pollo, entre otras cosas que ya sabemos que también puede haber, pero casi siempre la proteína es la principal culpable. Entonces, son pacientes que necesitan un buen diagnóstico y un control y un seguimiento, porque esto es una patología que una vez que son alérgicos vamos a tener otitis de por vida, y lo veo muy frecuentemente, tanto acá como en San José. Atendemos allá en una clínica en Escazú también, algunos domingos, y te puedo decir que la última vez que fui, que fueron varios pacientes, el 80% tenía otitis, y algunas más graves, y era por atopías, Claro. por alergias. Bien, ¿y le dan un antialérgico? Sí, pero no usamos, o sea, se puede usar antialérgico Tópico oral. Usamos, más que todo las gotas que Okay. vienen para tratamiento, vienen con un antialérgico. Okay. Ya vienen completas para hongos, bacterias, antialérgicos, listo, y algunas incluso para ácaros. Pero estos pacientes atópicos los tratamos, depende del caso, con productos antialérgicos. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratarse una otitis en perros? Pero lo más grave en un perro, tenemos varias cosas. Si la otitis es muy crónica, vamos a empezar a tener una otitis que no sé si en humanos pasa, y es una pregunta que quería hacerte, que llamamos otitis verrucosa. Okay. ¿Qué es la otitis verrucosa en perros? Pacientes que tienen otitis por muchos años, un bulldog, sea por alergia o sea por la forma de oreja en roseta que tienen ellos, tienen predisposición. Entonces, me acuerdo mucho de una paciente que es una bulldog muy viejita, y ella tiene una otitis por crónica y es una otitis verrucosa. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El oído empieza, el canal auditivo, empieza a llenarse de pequeñas tumoraciones, imagínate como si fueran esquinos. Eso ya es por el tiempo de tener otitis. Y en esos pacientes tenemos que operar. Entonces, eso es una complicación, tener que llegar a hacer cirugía donde abrimos el canal auditivo y tenemos que exponerlo prácticamente. Y lo más grave que vemos normalmente cuando la cosa se pasa es estos síndromes vestibulares con incoordinación, con inclinación de la cabeza. Son pacientes que la pasan muy mal porque se les pierde el piso y no logran coordinar. Ellos no saben espacialmente, ellos se pierden, ellos no saben dónde está el piso, dónde está el techo, es un desastre. Y esos pacientes generalmente responden bien al tratamiento, a tratamientos agresivos con antibióticos y antiinflamatorios y bueno, gotas para los oídos. Y esto es importante, Luis. Tal vez me voy adelantando un poco, pero no quiero que se me olvide. Siempre que hay otitis, por lo menos en veterinaria, tenemos que usar gotas, siempre. Sí. Si usted me dice, o me pasa, a veces me dice la gente, mire, es que yo lo traté con pastillas. No se puede. Puede usar gotas y pastillas, pero no puede usar solamente pastillas, porque no va a responder bien. Yo no sé en personas. Bueno, no, en humanos realmente es importante esto que están diciendo, porque el tratamiento más efectivo para patología de otitis externa, principalmente si son óticas. ¿Okay? Vos le puedes dar antibioticoterapia oral sin darle ótico, no te resuelve. ¿Okay? Te iba a preguntar con respecto a la parte de la perforación timpánica. ¿Es frecuente ver perforaciones timpánicas en perros? Por dicha no es tan común, okay. Pero sí pasa.
Para eso tenemos que hacer la ¿Una otoscopia. otoscopía? Sí, no es tan fácil como que el paciente, porque uno diría, bueno, es muy fácil, vino rascándose la oreja, está con otitis, toma estas gotas y listo. Siempre, y esto es importante, que lo hagan como clientes, cuando van con su mascota al veterinario, siempre pidan que le vean los oídos con un otoscopio. Eso es una herramienta mínima que debe haber en cualquier clínica y cualquier veterinaria, y es muy importante que el doctor revise el canal auditivo, ponga el otoscopio y se fije, porque hay gotas que son contraindicadas cuando hay ruptura en el tímpano. Sí, claro. Entonces, ahí tienen que estar atentos a eso. Y la gran mayoría de animales, dependiendo del tamaño, ¿la otoscopía es fácil de realizar o tienen que sedar al animal? Depende, es una buena pregunta. Lo normal es que lo toleren, Ok. pero hay casos en que tenemos infecciones Mucha inflamación, sí, mucho dolor, sí. se va a estar. Y no solo eso, no nos dejan ver, Entrar. y depende de la cantidad de secreción que tenemos igual que limpiar aquello. Entonces hay que sedarlos porque no lo toleran, es muy doloroso. Okay. Ya una otitis, bueno, una inflamación que yo diría leve en el oído duele, por lo menos cuando lo he tenido, duele mucho, a pesar de que no es nada grave. Yo me imagino a esos pobres enanos con esas otitis en que ya vienen supurando y aquello es un desastre. Entonces son pacientes que sedamos para poder limpiar y empezar, digamos, con un ambiente mucho más, sin tanta, porque no es cera, ahí es pus, entonces sin tanta infección. Y vean qué importante esto, porque mucha gente tiene su mascota y tal vez está viendo esto y nunca se ha planteado esta pregunta, porque son cavidades que no se ven a simple vista. Estamos hablando oídos, estamos hablando nariz, estamos hablando boca, ¿verdad? Y hay muchas patologías ahí detrás de esto. Entonces, es importante, por eso que estamos tocando este tema. Se me ocurre también pensar esto. Entre las mascotas más frecuentes que tienen las personas en casa, agregado a perros, también tienen gatos. ¿En gatos anda por ahí el tema de otitis o no? No, también, pero curiosamente es mucho menor. Más bien es difícil ver otitis en gatos, Okay. a no ser por un pleito, que se mordieron, se rompieron una oreja, se infectaron en la mordida, cosas de ese tipo, pero la otitis tan común como en el perro, no, definitivamente no tenemos tantos casos. En humanos, ¿verdad? Pues siempre había las famosas recetas y remedios caseros, ¿ok? Póngase un cigarro y lo enciende, póngale manzanilla, póngale aceite, póngale ajo. Hemos visto cuerpos extraños por ajo incrustados. Entonces, aquí va la pregunta. Supongamos que alguien está largo de su casa, en una finca, hay perros, y pues logramos identificar estos síntomas porque usted estuvo en esta charla y el doctor le dijo que el perrito tenía dolor, usted se acercaba al oído y le huele un poquito feo, el perrito se toca. ¿Qué tip podemos usar ahí si no tenemos nada? O realmente no, ese perrito hay que sacarlo, hay que llevarlo a un centro médico, que probablemente es una respuesta válida, y yo también lo diría. Sí, realmente la otitis es de cuidado, Okay. es de cuidado porque pronto se puede hacer algo mucho más complejo y más difícil de curar. Entonces lo ideal sería que lo atienda un colega, alguno que te quede cerca o acá en Managro, pero es importante que lo revisen porque no hay nada casero, digamos, que podamos usar en casa para esto. Bien. Alcohol, por ejemplo, que a la gente le gusta alcohol y agua oxigenada. Sí, en humanos es... No, bueno, es una ventaja, en perros no lo hacen, entonces no lo hacen. Incluso los mismos doctores, y es muy interesante, los mismos doctores, atendemos aquí varios mascotas de doctores de acá de San Carlos, y los mismos doctores llegan con la mascota y me dicen, yo no me animo a hacerle nada, hágale usted, eso es su trabajo. Entonces es interesante, pero no tenemos tanto esa frecuencia como en humanos de ponerse cosas, o de ponerle cosas a la mascota en los oídos. Súper bien. Bueno, para la gente que no conoce, ¿verdad? Hospital Veterinario Ganagro, el doctor Jorge Rodríguez, ¿verdad? Regalándonos hoy súper tip poderoso para que tengas un diagnóstico y un tratamiento certero en el problema de otitis en perros.
Hay gente que me pregunta también, ¿verdad? Si la otitis en perro es contagiosa. Es decir, yo tengo un perrito que hoy tiene un problema de oído, ¿ok? No lo voy a llevar a tu casa porque se me va a contagiar. Entendiendo. No es tan común, a no ser que sea por ácaros, esa sí es muy contagiosa. Okay. Pero esa otitis, como te decía antes, no es tan común en adultos, es más en cachorritos que vienen llegando a la casa, que vienen ya con eso, y que sí puede pasar, que traes un perrito nuevo a tu casa, tenés otros perritos más grandes, y de ahí eso pasa, pero ahí tiene que haber un convivio, no es porque viniste de visita rápido o pasar un rato, no sé, es difícil. Es más cuando conviven ya. Y eso con la otitis por ácaros, que es la que es más contagiosa de esa forma. Las otras definitivamente no se contagian. Sí puede pasar, por ejemplo, recuerdo un par de pacientes de Sarapiquí, son dos perritas, y ellas sufren de otitis, pero es porque las dos son alérgicas, entonces hay síntomas en común, pero no es porque se contagiaron entre ellas. Aquí por la zona, San Carlos, por ejemplo, zona de mucha humedad, zona donde hay muchas personas que tienen sus perros en fincas, ¿verdad? Generalmente los perros viven ahí, pues generalmente los cuida el peón de finca, ¿ok? Pasan en el campo todo el día. En humanos vemos en algunas personas que trabajan en esto la famosa miasis. Entonces vemos a esos pacientes que vienen con la molestia en el oído y cuando se asoma están un montón de gusanitos ahí en el conducto. Y obviamente para alguien que nunca ha visto esto, pues lo primero que le llama es impresión. ¿En perros es frecuente? No es algo que vemos comúnmente por dicha. Pero no, definitivamente no tenemos este problema. Por lo menos te hablo desde mi experiencia acá. Uno diría, bueno, es que estamos en plena ciudad. Sí, pero atendemos pacientes de muchos lugares. Hoy operamos, por ejemplo, uno de los chiles, más para adentro, digamos así, más adentro de los chiles. De Sarapiquí que te comentaba, atendemos mucho perro que viene del campo y no es tan común de que tengamos una miasis en ellos en las otitis. Hay otro tipo de miasis como el tórsalo, que ese sí lo vemos bastante en algunas épocas del año. Pero en los oídos que nos encontremos, aquella, como le llaman popularmente, gusanera, no es común. Bien, ahora, te iba a hacer esta pregunta que es sumamente importante. En humanos, ¿verdad? Es frecuente ver los cuerpos extraños incrustados en el oído. Y cuando hablo de cuerpos extraños, pueden ser los que son inanimados, como cualquier objeto, pongámosle que pueda ser un avalorio que me lo meto, ¿verdad? O incluso orgánicos, ¿ok? Pero eso ya son porque me los pude haber incrustado. Pero por ejemplo, insectos, cucarachas, los famosos abejones de mayo, que ahora es obviamente súper frecuente. ¿En animales, en perros pasa esto? No. Vean qué interesante, ¿verdad? A mí me parece todo esto sumamente interesante porque, bueno, primero nunca me va a plantear una entrevista así, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados a la parte humana. Pero es importante el nexo porque hoy en día los animales son parte de la casa. Duermen con ellos, viven con ellos, los llevan a pasear. Entonces, me planteé esa duda, bueno, si lo que nos pasa a nosotros les puede pasar a ellos. Sí, es interesante porque uno pensaría, y de hecho no sabía que pasaba así. Súper frecuente. No sabía. Las cucarachas, las cucarachas es el reto más frecuente y en mayo los abejones, bueno, sí. No me imaginaba. Uno pensaría que en un perro con una oreja mucho más grande, sí, claro. pasa. Y te soy sincero, Doc, en 20 años no recuerdo un solo caso donde hayamos tenido que sacar algún cuerpo extraño o algún insecto, por ejemplo, como lo que comentas. No es algo común. No sé por qué pasa. Porque es interesante, de verdad, porque uno pensaría que ellos tendrían todavía más predisposición. Sí. Es un animalito que anda más en un patio, a nivel de casi que de piso, de tierra, y no es algo que veamos, la verdad. Bien. Ahora,
hablando un poco también de la parte de otitis, porque obviamente a mayor edad, tanto en humanos como en animales, uno esperaría que haya un deterioro en la parte auditiva. Es decir, hay perritos sordos, ¿verdad? Y que probablemente usted ya lo llama por el nombre y el perrito, no, es que tiene muchos años. Ahora, ¿existe a nivel de medicina veterinaria algún estudio de audiometría para animales? No, no lo tenemos en la práctica. Generalmente es algo más subjetivo. Ok. Entonces, objetos sonoros. Sí, okay. Cosas de ese tipo. Llamarlo por el nombre. Te pongo un ejemplo personal. Nosotros tenemos en casa a Bianca, que es una bulldog que está con nosotros hace 13 años. Mucha gente la conoce a Bianca porque son clientes de la veterinaria o son clientes de cuando teníamos el local en San Roque, y entonces ella siempre estaba por ahí o estaba por acá y la conocen. Y Bianca tiene 13 años, es una viejita, es una bulldog. Los bulldogs no viven tantos años. Okay. Realmente ellos, ya 13 años es casi un récord y está muy bien por dicha, pero ella tiene sordera. Entonces empezamos a ver, y eso es una buena pregunta, porque puedo apostar que alguien está pasando y no se está dando cuenta. Entonces, empezamos a notar que Bianca, ya con 12 años, le hablábamos y ya no nos volvió a ver. Decíamos la palabra vamos, que es típica en los perros y se ponen como locos. Se montan el carro. Sí, vamos, y ella no entendía, estaba como bien, seguía viendo, no hacía como antes, que se ponía de pie y se quería venir. Y empezamos a pensar que lo que estaba pasando es que era un problema cognitivo. Okay. Y dijimos, bueno, ya por viejita, posiblemente su cerebro está más lento y tenemos algún detalle. Y empezamos a usar incluso productos para eso que hay hoy en día para perritos ya muy seniles. Y porque si hablamos de una bulldog, para que tengan una noción, estamos hablando de una bulldog de 13 años, que eso es como si una persona tiene 90 y pocos años, ya es una persona mayor. Y un día dijimos, no, es que lo que está pasando es que está sorda. Y empezamos a pensar por ese lado y vimos que de verdad lo que tiene es una sordera, que fue rápido, más bien, en pocos meses, digamos que en pocos meses. Y hoy en día ella no escucha, hemos tenido que aprender a vivir con eso, porque al inicio uno se pone triste porque uno dice, bueno, es que ya se me está haciendo viejita, y existe toda esa parte emotiva de que torta, claro. Está envejeciendo muy rápido, la verdad, porque los perros desgraciadamente no nos duran toda la vida. Y entonces está esa parte emotiva, pero después aprendimos a vivir con eso y dijimos, bueno, esto no va a ser algo que afecte su calidad de vida. Entonces ya entendemos que si le decimos, ya no decimos vamos, ya no hablamos como vamos, o lo decimos, simplemente ahora la vemos y le decimos vamos. Okay. Entonces ella entiende el gesto y tratamos de que ella tenga una vida muy normal. Okay. Pero es importante saber que eso pasa, es una buena pregunta, es un buen tema, y que esos viejitos que ya no nos responden como antes, puede ser que estén perfectamente perdiendo el oído. Atendí uno, creo que ayer o antier también. Bien, súper interesante lo que llevamos hasta ahorita. Si tienen preguntas las pueden ir dejando porque vamos a ir a la parte final de preguntas y vamos a ir haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado y he sacado mis conclusiones, la verdad. Puedo decir que los perros son más valientes que los humanos. Sí. Con respecto al tema de otitis. El humano generalmente no es tan valiente, tal vez porque la cavidad auditiva al inflamarse más rápido provoca mucho dolor y a la apertura oral, al masticar, puede provocar dolor. ¿Okay? También entendí que entre los factores externos más importantes andan parecidos, humedad, el autotrauma del humano no lo tenemos en el animal, en el perrito, ¿verdad? Las gotas ópticas es el tratamiento hoy en día, el gold standard, entonces tanto para los dos, principalmente cuando es otitis externa, ¿okay? Y es importante como consejos, ¿qué consejo les daría vos a los hijos que tienen ustedes, que tienen hoy sus perritos, ¿verdad?
con el tema del lavado de manos, que todos nos tocamos, que duermen con ellos, ¿ok? Es importante. ¿Qué consejo les daría, verdad? Para hacer un papá responsable tanto de los hijos como de las mascotas que tiene con respecto al problema de otitis. Y aquí les voy a dar un consejo también que es importante. Siempre es bueno la atención especializada, ¿verdad? Dejemos la información correcta en las personas correctas. ¿Qué consejo les regalarías para la parte de otitis en animales? Bueno, son varios. Uno, cuidar lo que comen sus mascotas. Bien. Con solo eso se van a evitar, pensemos en el 90% de las otitis. Una buena alimentación. Somos lo que comemos. Sí. Bien. En ellos también. En ellos también. Y es interesante porque en ellos, como les comentaba, el tiempo pasa muy rápido. No es que el tiempo pasa más rápido, es que vive menos. Entonces todo es más acelerado. El envejecimiento es más rápido, es lo que quiero decir. Y entonces, hoy en día tenemos productos, y eso es importante. Y un día deberíamos hacer una charla solo de alimentos. Tenemos alimentos en mascotas que vienen con productos cancerígenos que los conservan para que no se pongan malos. Entonces viene el alimento y como son alimentos económicos le ponen lo que hay más barato para que el alimento no se dañe. Y eso hace que tengamos alimentos hoy por hoy con productos cancerígenos prohibidos, por ejemplo, yo no sé en Costa Rica, pero en Japón desde el 65, por ejemplo. Colorantes cancerígenos y cosas de ese tipo. Eso definitivamente hay que erradicarlo. Sí. Y bueno, entonces empecemos con una buena alimentación. Cuando los bañan, recordar poner un taquito de algodón dentro del canal auditivo. ¿Ese taquito de algodón es seco o se le impregna algo? No, seco. Okay. Hacen un taconcito y se lo ponen. Y recordar quitarlo también, porque ya lo he visto pasar. Viene el cuerpo con otitis y sacamos el taco. Eso sí puede ser un cuerpo extraño puesto por una persona. Básicamente, cuidar la humedad. Los perros que tienen los oídos peludos, por ejemplo, mantener eso limpio, ese canal, evitando para que la humedad no sea un problema. Hay productos preventivos que les comentaba, entonces hay gotas que se venden ya en las farmacias veterinarias, donde usted va y pone esa gota, puede ser semanalmente, para evitar para que el ambiente del oído sea más sano. ¿Qué más te digo? Veía que antes le aplicaban aquel famoso yodo, povidona, mentoley al perro en cualquier parte o cualquier mascota. Usted veía ahí en todo lado. Sí. Hasta la fecha, ¿lo siguen haciendo? No, ya hay más. Gracias. Bueno, es que varía tanto, Luis. Okay. Por ejemplo, hoy atendí un gato con una herida y con una gran mancha de violeta, y eso es hasta tóxico. Bien. Para el gato. Todavía lo usan. Hay que evitar esos sprays que son lo que usan, por ejemplo, los usan mucho en fincas para ganado. Entonces matan o lo ponen para sanar heridas, pero hay muchos de esos sprays morados que son para sanar, o cicatrizantes, o con antibióticos. Muchos traen para matar insectos, para matar las miasis, las gusaneras. Y si eso lo chupa el perro, se puede intoxicar porque es un veneno. Bien. No es para perros. Eso es el mensaje que quiero pasar. Hay otras cosas mejores que no manchan, que no tienen veneno y que son mucho más. Por ejemplo, una clorhexidina en spray es una opción buena para limpiar una herida. Hay gotas de prevención de otitis en perros para usarlo como regularmente cada año, ¿sí? Que son a base de clorhexidina. Entonces, es un buen producto que se puede usar. Súper bien, la verdad que toda esta plática que hemos tenido hoy sumamente interesante, ¿verdad? Y sí les quiero regalar algunas cosas también para que sepan esto, y es algo muy personal, ¿ok? Y voy a abrir comillas sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Pero ese es el término que creo que se está usando, los famosos perrijos, ¿verdad? Que son los papás que tienen a los perritos como hijos. Entonces, para mí tener hoy en día un perrito, un gatito, cualquier mascota, hay que chinearlo como que sea también un hijo suyo. Es decir, hay que invertir,
Hay que invertir y no verlo como un gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi perro tiene un problema de otitis, que ya lo hemos visto, entonces, uy, qué pereza, tengo que ir a gastar donde el doctor. No, tengo que ir a invertir en salud para mi perrito, porque si quiero tenerlo más años más y cuidarlo más, pues voy a tener que invertir, ¿cierto? Sí, sí. Ok, aquí hay una ventaja importante en el hospital veterinario, que usted viene, aparte que tiene la atención médica, ¿verdad? Y una vez hay farmacia. Entonces sale con la información correcta y me parece sumamente poderoso, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante, ¿ok? El otro tema es que me hicieron esta consulta, ¿verdad? Porque en humanos a veces pasa, a veces hay colegas que te cobran la consulta de otorrino y agregado a eso, pues si hay que hacerle un tratamiento específico para los oídos, te lo cobran aparte. Me imagino que en medicina sanitaria es igual o no es igual. Sí, es que son cosas complementarias. Y es importante para que escuchen y tenerlo en cuenta. Sí, normalmente, y eso es la costumbre, Okay. a nivel, digamos, yo pensaría que a nivel mundial. El paciente viene con la otitis, Okay. se hace el diagnóstico, y entonces la persona paga lo que es la consulta médica, y como cuando van donde vos. Y si hay que hacer una limpieza, esa consulta o ese procedimiento médico es un extra Okay. que hay que, digamos, que se cobra o que hay que pagar porque implica gasto de materiales, gasto de tiempo, la limpieza, hay que saber cómo hacerla. Eso lo puedo hacer yo o lo hacen mis asistentes también, que ya están entrenadas, que son como enfermeras, digamos. Y si hay que sedarlo, es un costo también adicional, porque hay que pensar en la anestesia, en el procedimiento de la sedación. No todos, por dicha, no todos tienen ese problema o problemas tan serios en que tenemos que limpiar y sedar y toda la cosa. Normalmente una otitis se basa más que todo en consulta y listo. No, pero hago la pregunta también para educar un poco a la audiencia, porque muchas veces se omite esto y es porque no hay educación. Entonces es importante entender que una cosa es la asesoría o el diagnóstico, porque puede ser que no sea otitis, puede ser que el diagnóstico es otra cosa, pero eso más tiene costos distintos. Es importante tener en cuenta eso. Bueno, la verdad es que ha sido una entrevista sumamente poderosa con temas interesantes y este match, ¿verdad? Yo creo que no he visto una consulta así de otitis de otorrino veterinaria, pero bueno, esto es importante porque la vez pasada que habíamos hecho una con el doctor González, también me gustó mucho, porque estamos creando toda una comunidad porque vivimos juntos. Entonces por ahí hay que empezar a educar a la población. No, y te interrumpo, Luis. Esta relación entre la medicina humana y la medicina veterinaria es muy positiva. Claro, claro. De hecho, vivimos aprendiendo, yo creo que de unos de otros. Y hoy en día la medicina veterinaria ha crecido en tecnología, en equipos, en diagnósticos, en tratamientos. Y pues es interesante, es importante ese convivio entre profesiones. De verdad te admiro y te felicito por lo que estás haciendo. Esta propuesta fue interesante y pues qué bonito que se pueda trabajar en conjunto No, buenísimo. Y ahí cualquier duda que tengas en algún momento, pero es importante porque me encantaría, mira, tengo este perrito, venite, veámoslo, ¿qué me parece? A ver, porque no es tan fácil conseguir aquí en Costa Rica un otorrino veterinario, ya digamos especializado. No. ¿Existe otorrinos veterinarios formados? ¿O realmente es una no. especialidad muy escasa o no hay? No conozco ninguno. Ok, ni fuera del país. Ni fuera del país. Bien. Estaba pensando, de hecho, y alguien de Brasil o así, y no tenemos varios especialistas ya. Acá tenemos varios, acá en Milagro estoy yo siempre atendiendo, pero hay un grupo grande está el ortopedista, está el oftalmólogo, está la oncóloga, está la de imágenes, la que viene haciendo gastroscopías, el patólogo. Tenemos un grupo muy interesante, todos son... Pues me encantaría porque he tenido la oportunidad
obviamente a nivel de la parte especializada, pero tiene la oportunidad de estar en cirugías de perros más grandes por tumores rinosinusales, tumores de cuello, ¿verdad? Pero ya uno va en el chip médico, conoce la anatomía, pero uno va ya en, mira, este perro hay que hacerle un tag, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que se hace. En el mundo actualizado así es como se hace la consulta, porque nosotros no vamos pensando, ojo, voy a decir, no vamos pensando en una mascota, o sea, la gran pregunta que siempre hace la persona cuando tiene algo es, ¿y cuánto cuesta? Esa es la primera pregunta que ahí te frena en lugar de decir, ¿qué me puede beneficiar si hacemos esto con mi perrito, con mi gato, etcétera? Entonces, por ahí donde yo insisto mucho en educar mucho a la población, y esto es precisamente lo mismo. Esto es regalar contenido de valor, educar a la población, porque hoy en día quiero que entiendan que si usted tiene un perrito, un gatito, cualquier otro animal, y es parte de su familia, y usted lo ama, le llora, lo sube en redes sociales, entonces también debe educarse para que cuando tenga un problema de estos tiene que recurrir a las personas correctas y después no venga más bien con una complicación que se pudo haber evitado. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto es parte de esto. Esa es la entrevista que teníamos hoy, me encantó, Dr. Miranda ORL. Para los que no me conocen pueden empezar a seguir tanto en Facebook como en Instagram. Dr. Jorge Rodríguez en Hospital Veterinario Ganagro, también para que lo empiecen a seguir. A los que les gusta pueden compartir esta página e ir creando contenido de valor y audiencia, ¿verdad? No sé si tienes alguna pregunta o alguna otra duda que te guste para ir terminando. No, básicamente me encantó también. Es una entrevista diferente. Sí, claro, amigo. Diferente, pero muy amena, me encantó. Y igual te agradezco de verdad, Luis. Estamos acá, ya muchos nos conocen. Y son 20 años y 40 años. Y me hace mucha gracia porque últimamente le pregunto a la gente, esto es algo más personal, le pregunto a la gente, mira, ¿y cómo nos conociste? ¿O cómo conoció la de nosotros, del hospital? Y muchos me dicen, pero es que yo soy de aquí. Entonces me da a entender como esto es algo ya de la comunidad, o esto es algo que tiene tantos años. Alguien me dice, no, es que yo soy de aquí, entonces siempre he visto la veterinaria acá. Y pues son muchos años, casi 50 años que está la farmacia. Es de aquellas empresas familiares, sanjarleñas, de viejas, sí, buenísimo, de toda la vida. Entonces, pues aquí estamos, siempre es un gusto. Nos encanta de verdad lo que hacemos. O sea, yo soy un fiebre de lo que hago y me gusta llegar a un diagnóstico certero. Para eso usamos tecnología, hay que usarla. Tenemos bastante equipo y bastante apoyo también de los especialistas en otras áreas. Y pues estamos para servirles. Ya sea por teléfono, el número de acá es el 2460-1776. Tenemos un WhatsApp también que es el 8661-1717. Hay una persona a cargo de ese WhatsApp, todo el tiempo está contestando y bueno, respondiendo. Y las redes sociales. Y las redes sociales. Pero aquí, pegado a Palí, en Ciudad Quesada, estamos ubicados todos los días casi. Y pues es un gusto, será un gusto atenderlos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que van a ver esto retransmitido. Si tienen preguntas las pueden dejar, las vamos a contestar. Y recuerden que este espacio es para ustedes, para poder retroalimentarlos. Y qué rico compartir así una noche con especialistas, de forma natural, sancarleños los dos. Y bueno, todos los que nos están viendo, las mejores vibras, ¿verdad? A cuidarnos, ¿verdad? A cuidarnos, no bajemos la guardia. Recuerden que esto es de todos y todos tenemos que contribuir. Así que, doctor, buenas vibras. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pura vida y que tengan una feliz noche. Chao, chao. Hasta luego.